¿Qué tal, amigos de Conversemos con la Historia? Hoy es el primer episodio de una serie de entrevistas, presentaciones de temas controversiales, libros y diferentes temáticas que veremos a lo largo de estos capítulos de difusión histórica. Sin lugar a dudas, es importante que nosotros conozcamos nuestra historia para interpretar nuestro presente. Y yo siempre he considerado que es maestra de la vida. Pero ¿cuántas veces nosotros no hemos oído hablar de la historia y nos resulta un tanto aburrido por fechas, personajes, como cotidianamente nos la enseñaron desde primaria? Algunos en preescolar con las festividades nacionales, pero sin lugar a dudas, la historia es parte de nuestra vida. Es esencial porque cada acontecimiento que surge estamos escribiendo historia. Y nunca se nos hizo consciente de esto. Solo nos reflejamos en los movimientos como la independencia, como la reforma, como la República restaurada, las segundas guerras mundiales, por irnos a lo internacional, pero definitivamente necesitamos tener una conciencia histórica. Debemos sentirnos parte de la historia para poder ser historia. Pero sin lugar a dudas, a lo largo de toda nuestra cotidianidad y de nuestra vida, hemos visto que en los planes de estudios de educación se nos pide esto de lo que yo les estoy hablando. Pero lamentablemente en los salones de clase no tenemos una didáctica adecuada para invitar a nuestros alumnos o los que tuvimos maestros insufribles de historia o aquellos que nos apasionaron por estos temas y que para muchos resultarán atractivos y para otros cuantos dirán: esto nada me interesa. Este canal tiene como alma mater tratar de apoyar a los docentes en la capacitación, en conocimientos precisos de algunos temas y especialmente en darles cobertura de materiales para la SUCA, Unidad de Construcción de Aprendizaje, en donde se pide que el alumno trabaje con primeras fuentes para que haga una investigación y la presente. Pero solamente vimos en los libros de texto que había exposiciones para estas presentaciones, y es cuando yo le digo al maestro de historia que debe de tener una creatividad histórica para que los alumnos presenten diferentes producciones en las que él refleje lo que aprendió. Pero tuvimos grandes conflictos, como en la UCA de las 13 colonias y la Revolución Americana, que los documentos de primera fuente estaban en inglés. Y entonces solamente una institución manejaba los documentos ya al español y pues eran muy costosos. Y entonces se pensó también trabajar con la transversalidad en historia, con inglés, pero en muchas ocasiones todavía la UCA de las 13 colonias, para exigirle una traducción al alumno, no empataba con el plan de inglés. Entonces sí era algo complicado. Entonces empezó a buscar documentos confiables, películas, series, en el que se le pudiera apoyar al docente para que tuviera un panorama general de las 13 colonias. Y así también que al alumno se le hiciera más atractivo, no solamente en documentos. Entonces, todo esto que les platico es porque esta es la funcionalidad de este canal. Tratar de darle recursos al docente a través de entrevistas que yo he hecho a intelectuales de la UNAM, del Colegio de México,
y a diferentes escritores que se han encargado de la difusión histórica, y me concentro en temas controversiales o en panoramas generales para que ustedes puedan tener como una vista total de los acontecimientos históricos y puedan darles una información asertiva a sus alumnos. Creo que puede entrar en controversia con algunos cuantos porque lamentablemente muchos de nosotros leemos poco historia y nos dejamos llevar por algunos pseudo historiadores que escriben libros de morbo y programas históricos, pero que en realidad lo que han hecho con la historia es fantasear. Y muchas veces a nosotros nos gusta develar misterios y no conocer precisamente y aclarecer todos estos hechos y acontecimientos. Y viendo la necesidad que muchos docentes necesitamos la capacitación, porque yo no lo sé todo, vi que era necesario hacer un canal de difusión histórica para docentes y para cualquiera es invitado en este canal. Y por tal motivo, antes de empezar con alguna entrevista o alguna presentación de la UCA, quise darles a conocer la esencialidad de este canal y también de aquello que íbamos a tratar. Entonces, reitero, vamos a hablar sobre cómo trabajar las UCAs en el aula. Segundo, voy a hacer recomendaciones de libros, películas, música histórica. Tercero, voy a hacer entrevistas a intelectuales sobre algunos temas que se les dificultan a ustedes, pues profundizar en ellos en el aula y cómo lograrlo a través de pequeños videoclips. Entonces, yo estaré al pendiente de sus comentarios para poder conocer cuál es la necesidad en la didáctica histórica para poder ir elaborando material e irlo subiendo. Sin lugar a dudas, se ha hecho un esfuerzo sobrehumano para poder realizar este video, ya que estamos trabajando arduamente para que esta divulgación histórica sea lo más adecuada para docentes y, si es posible, también para los alumnos. Entonces, pues los invito a ser partícipe de esta aventura, en donde no solamente recorreremos los hechos históricos de nuestro querido México, sino también aquellos que son internacionales. Entonces los invito a cada uno de ustedes a ser parte de esta novedad en la que nos vamos a sumergir y definitivamente tener un aprendizaje mutuo en donde yo estaré elaborando materiales didácticos y recomendaciones, y así ustedes también pueden ir recomendando qué les gustaría conocer más a fondo de la historia o de la enseñanza en historia. Más adelante les daré los pormenores del programa y sus futuras modificaciones. Entonces les agradezco mucho, les envío un fuerte abrazo y deseo definitivamente seamos una comunidad de maestros, de personas interesadas en la historia, en el que podamos compartir grandes experiencias y también anécdotas. Les envío un fuerte abrazo y gracias por ser parte de este proyecto.